Buenísimo, ahí estamos grabando. Bueno, buenas a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, y para hacer un poquito de recapitulación de dónde estamos parados y para seguir construyendo sobre eso, me pareció que está bueno que veamos juntos, ya que van a tener que después comentar al respecto, la charla TED que tienen asignada dentro de los debates para la semana que viene. Entonces, nos va a ayudar un poco a ordenar la cabeza y nos va a ayudar sobre todo a recapitular lo que vimos la clase anterior para sobre eso seguir sumando los temas que tenemos para hoy. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a compartir mi video y después vamos a charlar un ratito sobre lo que vamos a ver. ¿Me avisan si no se llega a escuchar o si no se está viendo? In ancient Greece, when anyone, from slaves, soldiers, poets, and politicians, needed to make a big decision on life's most important questions, like should I get married, or should we embark on this voyage, or should our army advance into this territory, they all consulted the oracle. So this is how it worked. You would bring her a question and you would get on your knees, and then she would go into this trance. It would take a couple of days, and then eventually she would come out of it giving you her predictions as your answer. From the oracle bones of ancient China to ancient Greece to Mayan calendars, people have craved for prophecy in order to find out what's going to happen next. And that's because we all want to make the right decision. We don't want to miss something. The future is scary, so it's much nicer knowing that we can make a decision with some assurance of the outcome. Well, we have a new oracle, and its name is big data, or we call it Watson, or deep learning, or neural nets. And these are the kind of questions we ask of our oracle now. Like, what's the most efficient way to ship these phones from China to Sweden? Or what are the odds of my child being born with a genetic disorder? Or what are the sales volume we can predict for this product? I have a dog, her name is Elle, and she hates the rain. And I have tried everything to untrain her, but because I have failed at this, I also have to consult an oracle called Dark Sky every time before we go on a walk for very accurate weather predictions in the next 10 minutes. She's so sweet. So because of all of this, our oracle is a $122 billion industry. Now, despite the size of this industry, the returns are surprisingly low. Investing in big data is easy, but using it is hard. Over 73% of big data projects aren't even profitable. And I have executives coming up to me saying, we're experiencing the same thing. We invested in some big data system, and our employees aren't making better decisions, and they're certainly not coming up with more breakthrough ideas. So this is all really interesting to me because I'm a technology ethnographer. I study and I advise companies on the patterns of how people use technology. And one of my interest areas is data. So why is having more data not helping us make better decisions? Especially for companies who have all these resources to invest in these big data systems. Why isn't it getting any easier for them? So I've witnessed the struggle firsthand. In 2009, I started a research position with Nokia. And at the time, Nokia was one of the largest cell phone companies in the world, dominating emerging markets like China, Mexico, and India, all places where I had done a lot of research on how low-income people use technology. And I spent a lot of extra time in China getting to know the informal economy. So I did things like working as a street vendor, selling dumplings to construction workers. Or I did field work, spending nights and days in internet cafes, hanging out with Chinese youth so I could understand how they were using games and mobile phones and using it between moving from the rural areas to the cities. And through all of this qualitative evidence that I was gathering, I was starting to see so clearly that a big change was about to happen among low-income Chinese people.
Even though they were surrounded by advertisements for luxury products like fancy toilets, who wouldn't want one? And apartments and cars, through my conversations with them, I found out that the ads that actually enticed them the most were the ones for iPhones, promising them this entry into this high-tech life. And even when I was living with them in urban slums like this one, I saw people investing over half of their monthly income into buying a phone. And increasingly, they were Shanzai, which are affordable knockoffs of iPhones and other brands. They're very usable. Does the job. And after years of living with migrants and working with them and just, really doing everything that they were doing, I started piecing all these data points together. From the things that seemed like random, like me selling dumplings, to the things that were more obvious, like, tracking how much they were spending on their cell phone bills. And I was able to create this much more holistic picture of what was happening. And that's when I started to realize that even the poorest in China would want a smartphone and that they would do almost anything to get their hands on one. And you have to keep in mind, iPhones had just come out. It was 2009, so this was like 8 years ago. And Androids had just started looking like iPhones. And a lot of very smart and realistic people said, those smartphones, that's just a fad. Right? Who wants to carry around these heavy things where batteries drain quickly and they break every time you drop them? But I had a lot of data, and I was very confident about my insights, so I was very excited to share them with Nokia. But Nokia was not convinced because it wasn't big data. They said, we have millions of data points, and we don't see any indicators of anyone wanting to buy a smartphone. And your data set of 100, as diverse as it is too weak for us to even take seriously. And I said, Nokia, you're right. Of course you wouldn't see this. Because you're sending out surveys assuming that people don't know what a smartphone is. So of course you're not going to get any data back about people wanting to buy a smartphone in 2 years. Your surveys, your methods have been designed to optimize an existing business model. And I'm looking at these emergent human dynamics that haven't happened yet. We're looking outside of market dynamics so that we can get ahead of it. Well, you know what happened to Nokia? Their business fell off a cliff. This is the cost of missing something. It was unfathomable. But Nokia is not alone. I see organizations throwing out data all the time because it didn't come from a quant model or it doesn't fit in one. But it's not big data's fault. It's the way we use big data. It's our responsibility. Big data's reputation for success comes from quantifying very specific environments, like electricity power grids or delivery logistics or genetic code. When we're quantifying in systems that are more or less contained, but not all systems are as neatly contained. When you're quantifying in systems that are more dynamic, especially systems that involve human beings, forces are complex and unpredictable, and these are things that we don't know how to model so well. Once you predict something about human behavior, new factors emerge because conditions are constantly changing. That's why it's a never-ending cycle. You think you know something, and then something unknown enters the picture. And that's why just relying on big data alone increases the chance that we'll miss something while giving us this illusion that we already know everything. And what makes it really hard to see this paradox and even wrap our brains around it is that we have this thing that I call the quantification bias, which is the unconscious belief of valuing the measurable over the immeasurable. And we often maybe experience this at our work, or we maybe work alongside colleagues who are like this, or even our whole entire company may be like this, where people become so fixated on that number that they can't see anything outside of it, even when you present them evidence right in front of their face. And this is a very appealing message because there's nothing wrong with quantifying. It's actually very satisfying. I get a great sense of comfort from looking at an Excel spreadsheet, even very simple ones. It's just kind of like, yes, the formula worked. It's all okay. Everything's under control. But the problem is
that quantifying is addictive. And when we forget that, and when we don't have something to kind of keep that in check, it's very easy to just throw out data because it can't be expressed as a numerical value. It's very easy just to slip into silver bullet thinking as if some simple solution existed. Because this is a great moment of danger for any organization. Because oftentimes, the future we need to predict, it isn't in that haystack, but it's that tornado that's bearing down on us outside of the barn. There is no greater risk than being blind to the unknown. It can cause you to make the wrong decisions. It can cause you to miss something big. But we don't have to go down this path. It turns out that the Oracle of ancient Greece holds the secret key that shows us the path forward. Now, recent geological research has shown that the Temple of Apollo, where the most famous oracle sat, was actually built over 2 earthquake faults. And these faults would release these petrochemical fumes from underneath the Earth's crust. And the oracle literally sat right above these faults, inhaling enormous amounts of ethylene gas, these fissures. It's true. It's all true. And that's what made her babble and hallucinate and go into this trance-like state. She was high as a kite. So how did anyone get any useful advice out of her in this state? Well, you see those people surrounding the oracle? You see those people holding her up because she's like a little woozy? And you see that guy on your left-hand side holding the orange notebook? Well, those were the temple guides, and they worked hand in hand with the oracle. When inquisitors would come and get on their knees, that's when the temple guides would get to work. Because then after they asked their questions, they would observe their emotional state, and then they would ask them follow-up questions like, hey, why do you want to know this prophecy? Who are you? What are you going to do with this information? And then the temple guides would take this more ethnographic, this more qualitative information and interpret the oracle's babblings. So the oracle didn't stand alone, and neither should our big data systems. Now, to be clear, I'm not saying that big data systems are, huffing ethylene gas or that they're even giving invalid predictions. The total opposite. But what I am saying is that in the same way that the oracle needed her temple guides, our big data systems need them too. They need people like ethnographers and user researchers who can gather what I call thick data. This is precious data from humans, like stories, emotions, and interactions that cannot be quantified. It's the kind of data that I collected for Nokia that comes in the form of a very small sample size, but delivers incredible depth of meaning. And what makes it so thick and meaty is the experience of understanding the human narrative. And that's what helps us see what's missing in our models. Thick data grounds our business questions in human questions. And that's why integrating big and thick data forms a more complete picture. Big data is able to offer insights at scale and leverage the best of machine intelligence, whereas thick data can help us rescue the context loss that comes from making big data usable, and it leverages the best of human intelligence. And when you actually integrate the two, that's when things get really fun, because then you're no longer just working with data you've already collected. You get to also work with data that hasn't been collected. You get to ask questions about why. Why is this happening? Now, when Netflix did this, they unlocked a whole new way to transform their business. Now, Netflix is known for their really great recommendation algorithm, and they had this $1 million prize for anyone who could improve it. And there were winners. But Netflix discovered that the improvements were only incremental. So to really find out what was going on, they hired an ethnographer, Grant McCracken, to gather thick data insights. And what he discovered was something that they hadn't seen initially in the quantitative data. He discovered that people loved binge watching. In fact, people didn't even feel guilty about it. They enjoyed it. So Netflix was like, oh, this is a new insight. So they went to their data science team, and they were able to scale this thick data insight with their quantitative data. And once they verified it and validated it, Netflix decided to do something very simple but impactful. They said, instead of offering
the same show from different genres or more of the different shows from similar users, we'll just offer more of the same show. We'll just make it easier for you to binge watch. And they didn't stop there. They did all these things to redesign their entire viewer experience to really encourage binge watching. It's why people and friends disappear for whole weekends at a time, catching up on shows like Masters of None. By integrating big data and thick data, they not only improved their business, but they transformed how we consume media. And now their stocks are projected to double in the next few years. But this isn't just about, watching more videos or selling more smartphones. For some, integrating thick data insights into the algorithm could mean life or death, especially for the marginalized. All around the country, police departments are using big data for predictive policing to set bond amounts and sentencing recommendations in ways that reinforce existing biases. NSA's Skynet machine learning algorithm has possibly aided in the deaths of thousands of civilians in Pakistan from misreading cellular device metadata. As all of our lives become more automated, from automobiles to health insurance or to employment, it is likely that all of us will be impacted by the quantification bias. Now, the good news is that we've come a long way from huffing ethylene gas to make predictions. We have better tools, so let's just use them better. Let's integrate the big data with the thick data. Let's bring our temple guides with the oracles. And whether this work happens in companies or nonprofits or government or even in the software, all of it matters. Because that means we're collectively committed to making better data, better algorithms, better outputs, and better decisions. This is how we'll avoid missing that something. Bueno, acá Trilla Wang, la tenían que ver, pero bueno, la vimos juntos. Bueno, si se acuerdan, la vez pasada estuvimos hablando de las diferencias entre diseños de proceso y diseños de varianza. Y un poco los dos conceptos fuertes que nos trae Trilla Wang en su charla es la contraposición de Big Data con Thick Data. ¿Cómo les parece a ustedes que se relacionan estas dos ideas fuertes que nos trae la oradora de recién con los conceptos de diseño de proceso y varianza? ¿Qué les parece? Más que nada yo lo relacioné por el hecho de que en el diseño de la varianza se basaba más en lo que era la realidad objetiva, que era todo aquello que se podía medir, la incidencia, y en el de proceso era lo contrario, le daba más importancia a la realidad subjetiva, que era como más compleja por esta cuestión de lo social, ¿no? Exacto, totalmente. Y si tuviésemos que asociar un tipo de diseño a las ideas o a estos dos conceptos que nos trae Wang de Big Data y Thick Data, ¿dónde ubicarías a cada uno? La varianza la ubicaría con Big Data y Data lo haría con proceso, el diseño proceso. Esos datos etnográficos que, bueno, esta mujer se pasó años viviendo, trabajando, conviviendo con gente con una inmersión en campo total justamente para entender cómo la dinámica social emergía y justamente ella veía venir, ¿no? Lo que Nokia no la vio, ¿no? Y de hecho se terminó cayendo como se cayó. Bien, bueno, buenísimo. Sobre eso tienen que comentar en el foro de acá el próximo jueves. Pero básicamente, la verdad que por ahora estuvimos viendo algunas TEDs que no tenían mucho que ver con management, pero la verdad que es muy interesante empezar a entender otros científicos que justamente se desempeñan dentro del campo del management, pero hacen investigación de forma no convencional, ¿no? Porque uno a veces no se imagina, ¿no?, que alguien que vive con inmigrantes o se mete en un cibercafé a analizar un poco el comportamiento de los jóvenes, eso puede tener algún tipo de
insight para el mundo de los negocios, y de hecho esta mujer hace precisamente eso como medio de vida, ¿no? Entonces es interesante descubrir esas facetas un poco out of the box de la investigación en management. Pero bueno, eso es el trabajo de un etnógrafo. Bien, vamos a meternos propiamente en el tema que nos convoca hoy. Una vez ya mapeados estos dos grandes paradigmas, ¿no?, de la investigación, que son los tipos de diseños de investigación, que son los diseños de varianza y de proceso, como acabamos de enunciar, a partir de hoy nos vamos a empezar a meter en géneros metodológicos específicos. Y hoy lo que vamos a hacer es, específicamente dentro del mundo de los diseños de varianza, nos vamos a meter en las metodologías experimentales. Entonces, dicho esto, voy a compartir la presentación. Creo que la están pudiendo ver ahora, si no la ven me avisan. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a tratar de desentrañar es qué tipo de preguntas de investigación demandan metodologías experimentales, distinguir distintos tipos de experimentos. Vamos a ver experimentos de laboratorio, de campo, y experimentos naturales o cuasi experimentos, se los llaman de las dos maneras. Vamos a estudiar dos conceptos muy importantes dentro de lo que es, digamos, la metodología de investigación, sobre todo con lo que respecta a experimentos, que son las nociones de validez interna y externa, y finalmente, y no por eso menos importante, vamos a ver alguna checklist, ¿sí?, para ver juntos algunas consideraciones a la hora de llevar adelante experimentos de forma ética. Y esto no significa otra cosa que tratar de mantener, ¿no?, la integridad de la línea de la persona en todo el proceso de investigación, ¿no? Que eso es algo por lo cual, digamos, eso es un no negociable, deberíamos velar en todo momento. Bueno, entonces, como les decía recién, dentro del mundo de los tipos de diseños de investigación, vimos estos dos paradigmas inconmensurables, vimos varianza y proceso, ¿no? En varianza damos respuesta a preguntas del tipo de qué o cuál, mientras que esos diseños de proceso tratamos de estudiar el cómo sucede, ¿no? O sea, recién Trilla Wan decía, bueno, en realidad los diseños de proceso también nos permitirían dar respuestas a preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera ir desentrañando a través de esas narrativas esos por qué sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, los diseños experimentales pertenecen al mundo de varianza, ¿sí?, que, como decíamos en la clase anterior, básicamente lo que nos interesa dar respuesta acá es cuáles son los antecedentes o las consecuencias de un determinado fenómeno, ¿sí?, y típicamente tienen la estructura de una variable dependiente en función de varias variables independientes. Entonces, cuando hacemos experimentos, ¿no?, o aplicamos metodologías experimentales, que es lo mismo, lo que realmente nos interesa desentrañar es determinar la causalidad, ¿no? Y los métodos experimentales son un instrumento privilegiado para justamente establecer causalidad. Y la causalidad es algo bastante específico en el mundo de la ciencia, ¿sí? A medida que vamos avanzando en la materia, ¿no?, y vamos trabajando con nuestra pregunta de investigación, bueno, esta semana con el marco conceptual, etcétera, que tenemos que como identificar distintas variables y especificarlas muy bien, e ir pensando en cómo vamos a medir lo que queremos observar y dar respuesta, nos vamos dando cuenta de que la ciencia tiene un lenguaje bastante preciso y exacto, ¿no?, y que nos demanda cierta exactitud, ¿no?, esos procesos muy ordenados y demás. Y cuando queremos determinar si algo es causa de otra cosa, también la ciencia nos exige toda una serie de requisitos o de pasos a verificar, ¿no? El primer paso o requisito que la causalidad requiere es que exista covarianza o covariación o correlación. Sí, después vamos a ver que la correlación es un tipo de relación muy específico, lo vamos a ver próximamente en las próximas semanas, entre X e Y, ¿no? O sea, esta covariación implica de que si X se mueve, no se muere, se mueve,
y se tiene que mover, en algún sentido, pero se tiene que mover, digamos, no puede quedar indiferente a un movimiento de X, si es que X es su presunta causa. Ese es el primer requisito, pero la causalidad va más allá de este paso y nos pide algunas cosas más. En segundo lugar, y esto algo hablamos la clase anterior con los diseños longitudinales, necesariamente si X es presunta causa de Y, necesariamente X tiene que preceder temporalmente a Y, tiene que ocurrir antes en el tiempo. Y en tercer lugar, la relación entre X e Y no puede estar contaminada con otros efectos espurios, digamos. No puede haber otras variables contaminando esa relación. Muchas veces lo que sucede es que X e Y no necesariamente están relacionadas, sino que tal vez están relacionadas por una tercera variable, ¿no? Que modera, media o simplemente coocurre con X, y por eso pareciera que X e Y están relacionadas, pero en realidad esa relación está contaminada por lo que llamamos efectos espurios. Y el tercero o cuarto mecanismo, digamos, o el 3', ¿no? Justamente algo que no es menor, es tremendamente importante, más allá de que los pasos 1 a 3 existen técnicas cuantitativas para verificar que estos requisitos se estén cumpliendo, ¿sí? Por ejemplo, calcular la covarianza o el coeficiente de correlación entre X e Y. Necesariamente tiene que haber un mecanismo teórico, un marco conceptual que linkee a X con Y. Tiene que haber una explicación plausible, interesante, teórica, ¿sí? El concepto de marco conceptual que vimos, que relacione a X con Y. Y esto tiene que ver con también la idea de relevancia que veíamos al principio de la materia. La verdad que lo que surge de la cruza de un mono con un chimango no me interesa. O sea, tiene que ser algo plausible, relevante, que de alguna manera linkee estas dos variables en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen algún interés en temas tributarios. Bueno, la presión tributaria. La presión tributaria es relevante ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, porque impacta la estructura de costos de las empresas, porque impacta el ingreso disponible de las familias, porque incide en la distribución del ingreso, ¿no? Si esa presión tributaria, por ejemplo, está montada sobre impuestos que son muy regresivos, bueno, va a incidir en la distribución, en la pobreza, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces tiene que haber un mecanismo teórico plausible linkeando ahí, que es nuestro fenómeno de interés, con su presunta causa. De lo contrario, establecer causalidad por establecer causalidad no es relevante, ¿sí? No nos interesa. Bueno, y como les adelanté al principio, existen experimentos de distinto tipo, ¿sí? Vamos a ver 3. Hay otros más, pero vamos a ver los 3 más importantes, que más se utilizan en la ciencia y que más se utilizan en management. Créanme que, aunque tenemos acá a la criatura esta con 2 tubos de ensayo, y pareciera ser algo muy de las ciencias naturales o de las ciencias duras, los experimentos en ciencias sociales son una metodología frecuentemente utilizada, precisamente por lo que decíamos hace un ratito, porque son justamente un instrumento privilegiado para poder establecer de forma limpia, si se quiere, ¿no? Prolija, sistemática, la causalidad. Entonces, el primer tipo de experimento que vamos a ver son los experimentos de laboratorio, ¿sí? Que tienen 2 elementos característicos, ¿sí? Se caracterizan por estar compuestos por 2 ingredientes, si se quieren. Esto es una receta de 2 ingredientes. Por un lado, grupos de control, y por otro lado, grupos de manipulación o tratamiento, ¿sí? ¿Qué son los controles en un experimento de laboratorio o el grupo de control? Son precisamente una herramienta a disposición para eliminar ese ruido o ese efecto espurio de otras variables en relación a la relación entre X e Y, ¿sí? De alguna manera es el grupo que trata de limpiar, ¿sí?, la incidencia de otros factores que puedan intervenir entre X e Y, ¿sí?
y implica crear más de un grupo, 2 o más grupos, de tal manera que en la medida que manipulemos ahí, ¿sí? Perdón, en la medida que manipulemos a X, ¿no? Que es la presunta causa, que queremos realmente determinar si mueve o no mueve la aguja, afecta o no ahí, causa o no ahí, en la medida que manipulemos a X, queremos determinar si esas diferencias, ¿no? Esos valores distintos que le vayamos asignando a X generan cambios en Y o no lo hacen. ¿Sí? Y la manipulación o tratamiento es precisamente lo que acabo de decir. Generar distintos niveles de la variable independiente de X, ¿sí? Para evaluar cómo responde Y en consecuencia. Bueno, y hay distintas formas de generar estos distintos grupos, ¿no? Lo puedo crear típicamente por matching groups, ¿sí? Y el ejemplo más clásico es el que ven en pantalla. Tengo 60 personas, 20 son mujeres, ¿sí? Entonces las divido en partes iguales, ¿no? Por cada grupo experimental, para que la representación femenina sea pareja en todos los grupos, ¿sí? Por randomization o muestreo aleatorio, esto se usa muchísimo en medicina, pero en ciencias sociales también se usa, donde las chances de ser seleccionado para participar en una investigación y de ser asignado a un determinado grupo, tanto de control o de tratamiento, son iguales y aleatorias, ¿sí? Ahora esto lo tenemos muy, muy fresco, o por lo menos de oídas, justamente con todos los ensayos clínicos para las vacunas de COVID. La gente típicamente se inscribe para ser parte del ensayo, pero la gente no sabe si le dieron la vacuna de verdad o le dieron un placebo, precisamente porque son asignadas a un grupo o a otro por randomization, ¿sí? O sea, tenés igual chance de ser, de recibir la vacuna como de recibir el placebo, ¿sí? Y de este modo lo que logramos es que cualquier sesgo por edad, por sexo, por experiencia previa, lo distribuimos probabilísticamente igual entre los distintos grupos experimentales. ¿Sí? Ahora hacemos una paradita, una vez que llegamos al primer ejemplo, para ver cómo vamos. Entonces, ¿cómo se llevan adelante los experimentos de laboratorio? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero hay que armar los grupos, ¿sí? Tener el grupo de control y el grupo de tratamiento, ¿sí? Volviendo al ejemplo de vacunas, que recién mencionábamos, el grupo de control sería el grupo que recibe el placebo, ¿sí? Y el grupo de tratamiento es el que recibe la vacuna y se estudia de alguna manera cómo la persona va respondiendo, cómo su organismo va respondiendo a aquello que recibió, ¿sí? Entonces, en Más el que todo grupo, una pregunta sobre eso sí, por del grupo de supuesto. control y tratamiento. En el caso de una vacuna, o cualquier en realidad otra cosa, ¿no podría ser o no se, también se pensaría en un grupo de control que no reciba absolutamente nada, ni placebo, ni una vacuna efectiva? Eh, Complejo, ¿por qué? Porque vos, al no darle nada a la persona, de alguna manera estás como sesgando su comportamiento. Entonces, vos realmente, a ver, con el tema de vacunas y el tema de salud y demás, nosotros sabemos que somos una unidad, ¿no? Y nuestro estado emocional impacta en nuestra salud. Entonces, si nosotros realmente, por ejemplo, tenemos la certeza de que no estamos protegidos por una vacuna, probablemente, por ejemplo, en una persona eso le puede generar de que tome mayores cuidados a la hora de protegerse contra la enfermedad, contra el COVID. Ah, ¿no? claro. Mientras una persona que por ahí Gracias. le dice, mira, che, tenés la vacuna puesta, por ahí se expone más innecesariamente, ¿no? Entonces, por ahí la persona que se cuida por exceso sin haber recibido la vacuna, uno puede decir, bueno, la vacuna por ahí no es efectiva porque la persona que sabe que la tiene se expuso innecesariamente, mientras que la persona que
sabe con certeza que no tiene nada, se cuida excesivamente, de alguna manera no, está viciado el resultado de alguna manera, ¿no? Entonces, el resultado, el cuadro final, digamos, fisiológico de la persona puede estar explicado por pautas de comportamiento que en realidad yo le influí por el diseño del experimento y no por la efectividad de la vacuna en sí. ¿Se entiende? Entonces Claro, yo lo que perfecto. la Gracias. manera es cuidar la psicología de el que está participando del ensayo clínico y no generarle ningún sesgo en un sentido ni en otro para que no asuma ni más ni menos riesgos, sino que yo realmente pueda ver con claridad si la vacuna es efectiva o no lo es. Clarísimo, gracias. Bueno, entonces una vez que armé los grupos, control, tratamiento, grupo de tratamiento, manipulo X, ¿sí? Le asigno distintos valores, ¿no? Bien porque doy la vacuna y en otro grupo no lo doy, o porque le voy asignando distintos valores numéricos. Ahora vamos a ver un ejemplo más de management, como para volver a nuestro propio terreno y no seguir especulando con la medicina, que no es el campo de nadie en este aula. En tercer lugar, bueno, una vez que manipule X, ver cómo reacciona Y, ¿sí? Observar, medir el efecto en Y en ambos grupos, en control y tratamiento, y contrastar si hay diferencias en los resultados sobre Y, ¿sí? En un grupo y otro, y si esa diferencia se da, ergo, puedo decir que la diferencia en Y, que observo en un grupo y en otro, puede ser atribuida a X, ¿no? O sea, como que de alguna manera confirmo, ¿no? A X como causa. Dejó de ser presunta causa a ser causa efectiva. Entonces, vamos a un ejemplo más de management para poder validar, para poder de alguna manera relacionarnos un poquito más con estos conceptos. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de una línea de producción. En este caso, una línea de producción de juguetes. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo afecta el peso por pieza, ¿no? Si yo, por ejemplo, a cada uno de los trabajadores de la línea de producción le pago un variable por pieza, ¿sí? A la productividad en la producción de juguetes. ¿Mm? Este es un poco el setting que tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos 4 grupos experimentales, ¿sí? Uno de control y 3 tratamientos distintos, ¿sí? El primer grupo de tratamiento le damos $1 por pieza, al segundo le damos $1,50 y al tercer grupo le damos $2 por pieza. ¿Sí? Y después tenemos un grupo de control donde mantenemos, ¿sí?, el precio por pieza anterior sin ninguna modificación. ¿Mm? Entonces, lo que yo observo en la última columna, ¿sí?, en la tercera columna de la tabla, ahora voy a poner el puntero para que lo puedan ver, acá, ¿sí?, es cuánto incrementó la producción en los 4 grupos. Vemos que en el primer grupo incrementó 10 unidades, en el segundo 15, en el tercero 20, y en el que mantuvimos la rate antigua, ¿sí?, el precio anterior, no varió en nada. Entonces acá podemos claramente ver, ¿sí?, dado que hay variación en el efecto de Y, una vez que fui variando la X, ¿sí?, que es el precio por pieza, que realmente, ¿sí?, el peso por pieza es causa del aumento de la productividad en la producción de juguetes, porque a medida que voy subiendo, ¿sí?, ese precio por pieza, la productividad aumenta. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, genial. Bien. Bueno, y esto nos lleva a discutir otros 2 conceptos que son muy importantes a la hora de evaluar, ¿no?, un experimento, la calidad de su diseño, que es el concepto de validez. ¿Sí? Y hay 2 tipos de validez que nos interesa determinar. ¿Sí? Por un lado, lo que llamamos validez interna. ¿Sí? La validez interna refiere a qué confianza tenemos
en la identificación de la relación causa-efecto, la relación X e Y, ¿sí? Podemos decir que esa relación causal se extrae de forma limpia, ¿sí? Porque no hay ningún otro ruido o efecto espurio que esté de alguna manera contaminando la relación X e Y. Bueno, en un experimento de laboratorio, ¿no? Donde tengo esta asignación por grupos tan prolija, esa validez interna es alta. Pero después hay otro tipo de validez que es igualmente importante, que es la validez externa de un experimento, que tiene que ver que más allá del diseño interno y de la prolijidad de la asignación de grupos y de cómo hayamos conformado esos grupos, la validez externa refiere en qué medida son esos resultados generalizables a entornos o organizaciones del mundo real. ¿Cuál es la probabilidad que algo parecido pase en otra empresa, ¿sí? De la misma industria o de otra industria, ¿sí? En el caso de los experimentos de laboratorio, esa validez externa suele ser baja, ¿no? Porque yo, en los experimentos de laboratorio, cuando hago esta conformación de grupos tan prolija, ¿sí? Justamente las condiciones de laboratorio, ¿sí? Cuando uno, de hecho, en el lenguaje coloquial, esta expresión de alguna manera como que tiene esta connotación de que es un entorno artificial, ¿no? Entonces, en la medida que el entorno de experimentación sea más artificial o más cuidado, la validez externa baja, ¿no? Porque va a ser muy poco probable ver esas relaciones reflejadas en la vida real, en la cotidianidad de todos los días, en otras organizaciones, tal vez de incluso otras industrias que tengan un funcionamiento diferente, o que no hayan tenido esos grupos tan prolijamente conformados. De hecho, hay industrias, por ejemplo, desde el punto de vista poblacional, ¿no? Que son conocidas porque o bien trabajan una mayoría de varones y una mayoría de mujeres. Entonces, por ejemplo, no tenemos el género de la persona distribuido probabilísticamente igual, como un experimento de laboratorio, en fin, ¿no? Todas estas condiciones están mucho menos cuidadas en la realidad, y por lo tanto la validez externa, sobre todo los experimentos de laboratorio, suele ser muy baja, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia entre validez interna y validez externa? Majo, yo tengo una duda. ¿No es que cuando vos haces un experimento, si vos querés que eso sea, o sea, que sea válido y tomado como verdadero, tiene que ser susceptible de volverse a repetir como en otras circunstancias? Porque si no es como que queda solamente para esa organización y no tendría validez externa ningún experimento que hagamos. Claro, bueno, y justamente de ahí la importancia de hacer esta distinción. Tal vez ese experimento al que vos te estás refiriendo tiene muchísima validez interna, porque las condiciones de experimentación están muy cuidadas, pero no tiene validez externa, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de validez, ¿no? O sea, una cosa es que cuidemos las condiciones de experimentación, otras cosas es que es esto susceptible de ser observado en otra organización de la vida real, sí o no. Entonces, la Ok, validez gracias. es algo complejo que tiene como distintas capas. Bien, vamos a ir a otro tipo de experimento. Los experimentos de campo, algunos elementos característicos. Ustedes en la materia más adelante van a tener que mirar el documental que ven en pantalla, el de Free Identical Strangers, y precisamente el documental documenta, ¿no? Los vaivenes de un experimento de campo. Así que mantengan, ¿no? Esta idea en algún lugar de la memoria interna de la cabeza para después volver sobre ella. Bien. Entonces, lo que tiene la gran ventaja de los experimentos de campo, a diferencia de los de laboratorio, que ocurren en condiciones como muy cuidadas, los experimentos de campo se llevan a cabo en el mundo real y a menudo de forma discreta, ¿sí? O sea, no haciendo la graca de que estamos observando la conducta de la gente. Por lo tanto, tienen
altísima validez externa porque yo observo, ¿no?, las condiciones en su hábitat natural, dejando a la realidad fluir en su natural fluir. Ahora, requieren que el investigador retenga el control sobre la asignación de grupos. Tengo que tener, de alguna manera, asignado grupos de control y grupos de tratamiento, ¿sí? Muy utilizados para estudiar el efecto de intervenciones políticas en salud, en educación, delincuencia, bienestar social, etc. Y si están bien diseñados, permiten obtener ambas validez interna y externa, ¿sí? O sea que de alguna manera nos quitamos de encima la gran limitación que tienen los experimentos de laboratorio, que son muy limpitos para sacarnos los ruidos espurios en la relación X e Y, pero la validez externa es muy pero muy baja. Acá si la hacemos bien, estamos altos tanto en validez interna como externa. Por supuesto que como se llevan adelante de forma discreta, suele ser bastante controversial hasta qué punto son éticos. ¿Hay formas de diseñar experimentos de campo de forma ética? Sí, claramente los hay, y hay muchos ejemplos, pero muchas veces, nuevamente, tenemos que tener estos dos grupos de control, de tratamiento, tenemos que ser discretos a la hora de no sesgar a los participantes y decir abiertamente si está en el grupo de control, en el grupo de tratamiento. Ahí hay un límite ético muy fino, ¿sí?, que el investigador tendrá que discernir hasta qué punto está o no, escondiendo información relevante o incluso manipulando al participante. Entonces, suelen ser, ¿no?, difíciles de articular y de implementar, justamente porque son formas de experimentar que pueden tener, que pueden acarrear problemas éticos fundamentalmente, ¿no? Bien. Entonces, algunas amenazas a la validez de este tipo de experimentos de campo, ¿sí?, suelen ser difíciles de diseñar también, justamente porque tienen todas estas amenazas. Como les decía, ¿no?, acá un poco les puse la foto de un invernadero y la señal de salida, porque justamente no tienen la gran ventaja de hacernos salir de condiciones de laboratorio y salir a la realidad, pero al mismo tiempo, una vez que salimos a la realidad, nos podemos encontrar con toda suerte de amenazas, ¿no? Y acá hay alguna lista bastante exhaustiva de todas las cosas que nos podrían llegar a pasar en el transcurso de un experimento de campo. La primera cosa, y bastante habitual, que nos puede llegar a pasar es que nos caiga algún participante, ¿no? Y eso es la amenaza de la mortalidad o el attrition, ¿sí?, en inglés. Cuando los participantes se salen del estudio, y eso hace que los grupos cambien la composición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos grupos con condiciones de género, edad, como muy cuidados, bien conformados, qué sé yo, si se nos empiezan a caer participantes, esa proporcionalidad con la que habíamos arrancado el experimento se pierde, ¿no? Entonces ya la validez del experimento no es tal, y sobre todo la validez interna. Tenemos también efectos de historia o history effects. Estos tienen que ver que mientras el experimento está en curso, se desencadena el imponderable, ¿no? Variables no controladas se ponen a jugar, que afectan la relación causa-efecto. No sé, de repente hay una disrupción climática, o no sé, nos enteramos de alguna noticia de importancia nacional, no sé, podría ser cualquier cosa, digamos, cualquier imponderable que ocurra mientras el experimento esté en curso, ¿sí? Y, por ejemplo, la psicología de los participantes se ve alterada y ya la relación causa-efecto no se puede determinar de forma tan limpia. Tercer tipo de amenaza, efectos de maduración,
o maturation effects. Y esto tiene que ver con efectos psicológicos o físicos, ¿no? Que operan en los participantes a partir del paso del tiempo. Me agarró hambre, ¿sí? Me cansé, me aburrí. O, por ejemplo, si el experimento se prolonga por mucho tiempo, ¿sí? Pensemos de nuevo en la fábrica de juguetes que veíamos recién en el ejemplo, efectos de aprendizaje, ¿no? O sea, por ahí yo simplemente me hago más productivo por una cuestión de paso del tiempo y que empecé a dominar el oficio, no necesariamente porque me subieron el precio, ¿no? Que puede ser un incentivo, pero ya la relación causa-efecto está contaminada, ¿sí? Bien. Y eso simplemente es por arte del paso del tiempo, nada más. Y después otras amenazas que se pueden sumar a la lista son otras dos que tienen que ver con cómo yo diseño todo el aparato que acompaña a el experimento. Sobre todo tiene mucho que ver con la validez interna, ¿no? Como yo diseño, ¿no? Esa determinación de X como causa de Y. Esos son los efectos de pretesteo o pretest, ¿sí? Entonces, estos entran a jugar cuando medimos Y, la variable dependiente, en dos instancias, ¿sí? Antes o después, ¿no? Y cómo afecta la respuesta de los participantes en el post-testeo, ¿no? Queriendo mantener la consistencia, o su compromiso y respuesta al tratamiento. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en los experimentos de marketing, ¿sí? Cuando yo le hago preguntas al participante antes y después de una intervención, que puede ser, no sé, una publicidad, un aviso, mostrarles alguna imagen, y eso de alguna manera, la relación causa-efecto puede estar contaminada porque la intervención puede estar cargada de algún tipo de emoción, ¿sí? También pasa muchísimo, no tanto a la gente de management, pero por ahí más a la gente de economía y ciencias políticas, ¿no? Cuando estudia votantes, ¿no? Y pregunta al mismo votante en dos instancias por su intención de voto, ¿no? Y si va el mismo entrevistador a preguntarle, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Y por ahí pasó el tiempo, ¿sí? Y la persona por ahí en el medio cambió de opinión para no ser percibido como una persona así como volátil. La persona contesta exactamente lo que contestó en primera instancia, sin reflejar ese cambio de actitud, solo por querer mantener la consistencia, ¿sí? Esto está psicológicamente demostrado que ocurre, ¿no? De hecho, los psicólogos lo estudian como el sesgo de priming, ¿no? Cuando yo de alguna manera le pregunto antes y después la persona se siente forzada a ser consistente en el tiempo, cuando en realidad es perfectamente legítimo y puede estar perfectamente susceptible a cambiar de opinión, ¿no? Bueno, estas son las amenazas de pretesteo. Y finalmente, último en la lista, tenemos las amenazas de instrumentación, ¿sí? Cuando cambia el instrumento de medida. Por ejemplo, cambio la pregunta que le hago al participante, ¿sí? O el medio del experimento entre una primera y una segunda instancia de medición. Si cambia la pregunta, ya está, no es válido, no estoy midiendo lo mismo, ¿sí? Es comparar peras con manzanas. El experimento deja de ser válido. Bueno, y se suman dos más, perdón. Dije que había terminado ahí, pero todavía tenía algún otro material. Dos que realmente son tremendamente frecuentes, sobre todo el primero, el sesgo de selección, o selection bias. Cuando violamos el supuesto, ¿no?, de que los entes en los grupos experimentales sean parecidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo el experimento que habíamos visto de los juguetes de la línea de producción, en un grupo experimental pongo gente de la línea y en otro grupo experimental pongo supervisores, ¿no? Y no necesariamente los entes de los grupos experimentales son similares. Entonces, por lo tanto, no van a responder probabilísticamente de forma similar. También esto ocurre cuando, por ejemplo,
recluto a gente a partir de incentivos. ¿Sí? Vení, participá de este experimento, vení, participá de esta encuesta, ¿sí? Y te ganás un gift certificate, ¿no? Y por ahí la gente, cuando opera en función de incentivos, contesta distinto de que si no lo estuviera así. Y ahora sí, finalmente, la regresión a la media, ¿sí? Cuando yo recluto como parte de mi experimento a gente excepcional, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al experimento de la línea de producción de juguetes, ¿no? Contacto, en mi grupo experimental pongo a un virtuoso, ¿sí? del armado de piezas, y el tipo me levanta la productividad del grupo de una manera exponencial. Bueno, ahí ya de alguna manera sesgué el resultado del experimento, ¿sí? No sé, suponte que el virtuoso o la virtuosa esta, está en el grupo, por ejemplo, de la rate más baja, ¿no? Entonces por ahí un pequeño aumento de la rate te genera una amplificación exponencial de la productividad, y el efecto real, ¿no? del precio por pieza en la productividad tal vez no es tan alto, ¿no? pero está afectado, está viciado, porque recluté un individuo con alguna habilidad extrema, ¿sí? justamente en el atributo de interés que es la productividad. Bueno, y hasta acá los experimentos de campo. Como verán, difícil de hacerlos bien, ¿sí? Tenemos el tercer tipo, y ya con esto vamos cerrando los distintos tipos de experimentos que vamos a ver, que son los experimentos naturales o cuasi experimentos. Perdón, Majo, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta del anterior? Regresión a la supuesto. media. Sí. Digo que no es parte de la aleatoriedad elegir a alguno y que te supere. O sea, como que en parte, digo, te tocó, no sé cómo decir. A no ser que lo elija por eso, pero si es que salió así, digamos. Sí, salió así. Sí, en principio es cuando vos de alguna manera lo podés prever. Por eso lo que uno trata como investigador es tratar de reclutar en el promedio, ¿no? Justamente para que ese promedio sea representativo de la población. Si no lo pude prever y apareció un virtuoso dentro del grupo, sí, es parte de la aleatoriedad. Pero muchas veces, cuando yo voy a conducir estos experimentos y decimos que estos sesgos son importantes, es porque yo puedo medir en dos instancias. Entonces, como tengo varias instancias de medición, de alguna manera puedo identificar si hay algún participante del experimento que se está comportando, digamos, por fuera de lo normal, ¿no? Y cuando yo no, de alguna manera, saco ese outlier del contexto de experimentación, estoy empezando a ambiciar la relación que estoy queriendo observar. ¿Sí? Las amenazas que tienen que ver con el pretest, como también la regresión a la media, en general se dan justamente en experimentos que tienen varias instancias de medición, y yo no hago nada para, de alguna manera, proteger el entorno de experimentación. Pero sí, tranquilamente, un virtuoso, una virtuosa siempre se dan, digamos, en la población están representados. Por ahí es el 5% de la población y no están en la media, pero están, claramente están. Gracias, buenísimo. Bueno. Entonces, tercer tipo de experimentos, cuasi experimentos o experimentos naturales. Estos son muy habituales, sobre todo los que les interesan los temas de macro, economía y demás, súper utilizados, pero en management también se usan muchísimo. Pero, si bien se llevan también como los estudios de los experimentos de campo en el mundo real, o en el campo, propiamente dicho, lo que no tenemos es la posibilidad de controlar la variable independiente, ¿sí? No tenemos posibilidad de asignarle distintos niveles a X, sino que la X sucede cuando sucede, ¿no? Por eso, una de las formas de alguna manera de conducir cuasi experimentos más habituales
son lo que en investigación llamamos los estudios de evento o event studies, ¿no? Donde de alguna manera esa X, ¿sí? Esa variable independiente, ocurre sola. Por ejemplo, queremos evaluar el comportamiento de una variable antes o después de una crisis económica, ¿no? Y la crisis económica no es que yo la pueda manejar, ¿sí? La crisis económica se da, ¿no? Es parte del macroentorno que me excede, no está dentro de mi control. Entonces, esa es la famosa variable independiente que no tengo control, ¿sí? Y después lo que hago es evaluar algún outcome de interés, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el grafiquito que ven en pantalla, ven la evolución de las ventas, ¿sí? Antes y después de la crisis de 2008-2009, ¿sí? La crisis de las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Ven cómo venía creciendo, se desploma y después, ¡pum!, rebote. Eso es un experimento natural, ¿sí? Natural porque, de alguna manera, es como si la X se diera por causas naturales. Sabemos que las recesiones no son por obra de la naturaleza, claramente hay interacciones humanas que intervienen en la ocurrencia de crisis, pero son eventos que claramente no los puede controlar un investigador particular. Lo que tienen de desventaja, digamos, es que no permiten medir una relación causa-efecto en sentido estricto, ¿sí? Primero porque no tenemos grupo de control, ¿sí? No teníamos forma de aislar un ente que no haya estado sujeto a ese tratamiento, ¿no? Y sobre todo si pensamos en el contexto de una crisis económica que afecta a todos los sectores de la economía, anda a encontrar un ente que no haya estado sujeto a la recesión. Estaban todos sujetos a la recesión, es muy difícil establecer un grupo de control. Y también no tenemos un pretesteo, digamos, de alguna manera no tengo posibilidad de, si yo, por ejemplo, estoy tratando de indagar en comportamientos, ¿sí? Y no indagué antes en cómo la persona en cuestión se comportaba y solamente veo la evolución después, bueno, eso tampoco me permite establecer la relación causa-efecto en sentido estricto, porque no puedo decir a ciencia cierta que X, ¿no?, precede temporalmente a Y. ¿Se acuerdan que era uno de los requisitos de la causalidad? Y también lo que tienen estos experimentos es que tienen alto riesgo de sesgo de selección. Acá me quedó riesgo de riesgo. Evidentemente estaba muy compenetrada con la idea de amenaza y de riesgo, perdón por el typo ese, de sesgo de selección, ¿sí? O sea que tengo justamente una gran amenaza de que la variable de interés probabilísticamente, ¿sí?, no se comporte de forma igual o parecida antes o después de la marca que yo establezca como evento de interés, ¿sí? Pero bueno, nada, esos son cuestiones un poquito más avanzadas, pero sobre todo lo que nos tenemos que llevar y quedar en casa es que cuando yo tengo una X que yo no puedo controlar, ¿sí?, y no puedo establecer un grupo de control, no tengo un experimento limpio, ¿sí?, como es el caso de los experimentos de laboratorio o experimentos de campo, en donde claramente yo establezco un grupo de control y puedo decir a ciencia cierta de que es X lo que hace variar ahí, ¿sí? Acá, de alguna manera, tengo algún sentido de causalidad, pero no en el sentido más estricto del término, ¿sí? Y si de alguna manera ploteamos a los tres tipos de experimentos que vimos, ¿no?, en el eje de validez interna y externa, como decíamos, ¿no?, los experimentos de laboratorio, máxima validez interna, ¿sí?, pero muy baja validez externa, ¿no? Por eso lo vemos acá abajo. Muy bajita en validez externa, pero altísima validez externa. Interna, perdón, alta validez interna. Los experimentos de campo, en la medida que estén bien diseñados y limpios de todo el rango de amenazas que vimos unas cuantas posibles amenazas a las cuales este tipo de experimentos pueden estar sujetos, si los diseñamos bien,
y si esos experimentos se llevan adelante de forma ética, estamos en el mejor de los mundos. Alta validez interna y alta validez externa. Y los cuasi experimentos están como en el medio, ¿no? Al estilo Porter, stuck in the middle. Tienen validez interna más o menos, ¿sí? Porque no tengo grupo de control, no tengo pretest, ¿no? Y la validez externa es media alta, ¿sí? En la medida de que, por ejemplo, va a ser más alta la validez externa, por ejemplo, en la medida de que haya, por ejemplo, más industrias implicadas en el suceso en cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, si yo estudio cambio de régimen pre y post una recesión, bueno, en definitiva todas las industrias están sujetas a recesiones, entonces es algo que es relevante a cualquier otro contexto organizacional. Ahí tenemos una validez externa muy alta, pero la validez interna más o menos tirando a baja. Bueno, entonces vamos a tratar de, entre todos, vamos a jugar un poquito antes de terminar un poquito de trivia, ¿sí? Para ver si estas ideas de validez interna, externa, las vamos agarrando, son un poquito abstractas, entonces vamos a ponernos a jugar de tal manera de que empecemos a entender en qué se diferencian la validez interna de la externa, ¿no? Entonces, acá yo tengo una serie de amenazas de las que vimos: historia, maduración, pretesteo, sesgo de selección, mortalidad, revisión a la media, instrumentación, ¿sí? Los vamos a ir repasando a medida que les vaya preguntando. Y la idea es que entre todos vayamos viendo, ¿sí?, a qué tipo de validez atacan, ¿sí? Si es a la validez interna, ¿sí?, a poder efectivamente determinar de forma limpia la relación entre X e Y, o a la validez externa, es que de alguna manera rompen con que esto se pueda observar en algún otro contexto de la realidad, ¿no?, de forma más general, ¿ok? O las dos, ¿no?, validez interna y externa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de efectos de historia, ¿sí?, o sea, que pasa el paso del tiempo, ¿sí?, y simplemente el participante aprende, ¿no?, o le agarra hambre, o se aburre, o cambia la psicología de la persona a lo largo del paso del experimento. ¿Eso qué ataca? ¿A la validez externa o sobre todo a la validez interna del experimento? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creería que interna, ¿no? Porque cambian las condiciones. Totalmente. Y ya la relación causa-efecto no valió. Perfecto. Con maduración, que es una amenaza bastante parecida, ¿qué les parece? Igual. Bien, es interno. Con pretesteo, ¿no? Yo le pregunté algo antes, algo después, intervengo en el participante y, por ejemplo, la disposición, el mood, la emocionalidad del participante cambia después de la intervención. Y quiero medir I en dos instancias. ¿Eso qué atenta? ¿Contra la validez interna o externa? Contra la interna, creo. La interna, claramente, ¿sí? La relación causa-efecto no vale, pero también la externa. La validez externa se ve comprometida porque de alguna manera, como yo cambié la psicología del consumidor, por ejemplo, con mi intervención le mostré un comercial y lo emocioné, ¿sí? No necesariamente la misma persona cuando se sienta delante del televisor en condiciones normales se siente igual. Con el sesgo de selección, ¿sí? Que yo, Me por parece que ejemplo, la externa, o sea, sesgo de selección afecta la validez externa, ¿sí? Porque los grupos de alguna manera no contestan de forma probabilísticamente similar, de alguna manera no son representativos del promedio de la población, y al mismo tiempo es validez interna, porque también determinar esa relación causa-efecto entre X e Y es muy difícil y está contaminada.
Con mortalidad, cuando se me caen participantes de los grupos experimentales, ¿qué validez se me cae? Validez interna. Seguro. Con regresión a la media, esto es cuando contrato a alguien que es un virtuoso, para que participen del experimento. La externa. ¿Por qué la externa? Y porque si tenés una persona que es fuera del promedio, eso después no lo vas a poder observar en otras ocasiones, creería. Sí, pero de todas maneras, eso es verdad, ¿no? Pero de todas maneras, en el exterior, en la población general, los virtuosos están de alguna manera distribuidos. Pero sobre todo la amenaza más fuerte es a la interna. ¿Por qué? Porque si el virtuoso tiene capacidades excepcionales, no es X lo que está causando Y, sino es otra cosa, es la capacidad propia del individuo. Entonces la validez más importante que se me rompe es la interna. Y con instrumentación, por ejemplo, cambio la pregunta, ¿no? Entre dos instancias de medición de I. Me parece que por lo menos a la validez interna sí afecta. Absolutamente. Sobre todo la validez interna. Pues estoy comparando peras con bananas y no sé si es X lo que está causando movimientos en Y o es otra cosa, porque cambié la pregunta, no estoy midiendo lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, va queriendo, ¿no? Esto de distinguir validez interna y externa, por lo menos jugamos un rato y nos despertamos un poco de esta hora que, como siempre decimos, es mucho más conduciva a la siesta que a la ciencia. Entonces, como comentario final, porque ya estamos en hora, ¿sí? Tenemos que ir ya terminando. Algunas consideraciones éticas para el uso de métodos experimentales. Ya vimos, empezamos a soslayar que hay algunas formas de diseñar experimentos que pueden ser más controvertidas que otras, y es importante tener como una brújula, ¿no? un norte que de alguna manera nos vaya marcando el paso y que nos evite, ¿no? pasarnos de la raya y que dejemos de respetar esa dignidad de la persona que tenemos que preservar en todo momento. Entonces, preguntarnos algunas cosas, ¿no? Acá van algunas ideas. Primero, ¿qué impacto, ¿no? si cabe, tiene el experimento en la investigación, en la organización, ¿no? ¿Qué impacto voy a generar con mi diseño? ¿Voy a disrumpir las actividades normales? ¿Tiene, por ejemplo, mi experimento la posibilidad de cambiar la disposición de las personas, de alterar su humor, de hacerlas sentir mejor o peor en algún sentido? Bueno, empezar a anticipar eso, ¿no? Después, por supuesto, y esto es bandera roja absoluta, es si conlleva algún riesgo sobre las personas que van a participar, tanto material como psicológico, ¿sí? Los participantes cuentan con información completa. Bueno, la gente que suscribe a participar de un experimento mínimamente tiene que ser consciente de a qué apunta el experimento, ¿sí? Y tienen que, por ejemplo, saber y ser conscientes de que pues, se pueden retirar en cualquier momento, ¿no? Y no denegarles esa información, lo cual nos lleva a la próxima, al próximo ítem de nuestro checklist, que tiene que ver con si tenemos consentimiento informado de los participantes, ¿no? O sea, realmente sabemos y nos lo hacen saber explícitamente que consienten participar del experimento y que ellos pueden retirarse en cualquier momento. Y si tenemos una estrategia para anonimizarla a los participantes, ¿no? Cosa de no comprometer a nadie con nombre y apellido, y si los participantes están al tanto de que su anonimato va a estar salvaguardado. Y finalmente, cómo vamos a reportar, vamos a contar y a divulgar esos resultados a los interesados, ¿no? Están pautadas algunas instancias concretas o no, nuevamente, sin revelar ninguna información que no tengamos que revelar porque los participantes así lo hayan querido o lo hayan consentido de esa manera.
los contenidos de hoy. Si hay alguna pregunta antes de ya alguno va saliendo de la reunión, así que bueno, simplemente si no hay preguntas hasta acá, recordarles las 2 tareas que tenemos por delante, ¿sí? Ejercicio 2, marco conceptual, que está venciendo este domingo con los contenidos que vimos en la sesión anterior, donde tenemos que distinguir variable independiente, dependiente de nuestra pregunta de investigación, que ya de alguna manera lo fuimos charlando con los feedbacks, y tratar de identificar alguna variable mediadora o moderadora, en su defecto, cualquiera de las dos es válida, y presentar un diagrama. Esto está venciendo el domingo a las 18, y el foro sobre la charla TED que vimos hoy, ¿no? Con la consigna correspondiente, eso está venciendo el jueves próximo antes de clase, ¿no? Y recuerden que los entregables no son optativos, y que tenemos que ser puntuales, tratar de cuidar la puntualidad. Sé que el campus a veces presenta alguna dificultad en que por ahí, no sé, el Word queda en borrador. Bueno, traten de dedicarle un minutito más a chequear que el archivo esté bien subido, que la tarea no haya quedado en borrador, que esté bien submitido, de tal manera de poder continuar con la materia de forma puntual y ayudarnos entre todos a mantener un orden y así garantizar la mejor experiencia de todos, ¿no? Bueno, nada, eso en la medida de lo posible, si lo pueden chequear, yo se los agradezco infinitamente, porque me facilitan el trabajo y al mismo tiempo les garantizo a ustedes una devolución en tiempo y forma como se merece, ¿no? Bien. Si no hay ninguna pregunta, comentario, nos despedimos hasta la semana que viene, y cualquier cosa, ya saben a dónde encontrarme. Gracias a todos. Gracias, Majo. Buen fin de... Gracias. Gracias, Majo. Gracias.